Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, querida comunidad betaneña, bienvenidos nuevamente al programa Perlas Saludables en compañía de AUPA de Televisión y el Hospital San Antonio de Betania. Hoy, como todos los viernes, les traemos siempre temas de interés en salud y con profesionales que nos acompañan resolviendo pues, las dudas más importantes. El día de hoy nos acompaña nuevamente Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme para el programa el día. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Retomando pues la temática del suicidio, hoy vamos a hablar en específica de los adolescentes y la temática del suicidio. ¿Qué te parece ese tema hoy para conversar? Pues muy interesante el tema del suicidio en este caso, más que con los adolescentes, que es una de las poblaciones más vulnerables, como lo habíamos nombrado en la anterior emisión, que sufren ese tipo de situaciones. Entonces está la parte de múltiples afecciones que van a generar con ese tipo de situaciones complejas en ellos. Bueno, ya habíamos hablado antes que los adolescentes son ese grupo de edad o ese grupo poblacional que tiene más riesgo al momento de verse afectado por la problemática del intento de suicidio y del suicidio, ¿cierto? Que ya habíamos hablado que eran dos cosas diferentes. Los adolescentes entonces, ¿por qué crees tú, Juan, que son la población con más riesgo y por qué tiene tanta importancia el suicidio en esta población juvenil? Bueno, yo pensaría que parte del riesgo que se está teniendo aquí con los adolescentes es mucho más relacionado como con esos cambios que están viviendo, con esas etapas evolutivas a las que se están empezando a ver enfrentados. Si bien un adolescente no es un adulto, tampoco es un niño, y eso marca un montón de situaciones emocionales y cognitivas bastante complejas, es decir, no hay un lugar todavía en el que ellos están tomando y apropiando en el desarrollo de su vida, es una parte importante. Además de los cambios físicos, endocrinos, todo lo que él empieza a vivir y a sentir, que empiezan a generarle una mayor vulnerabilidad, una mayor posibilidad de que sucedan ese tipo de situaciones. Es más susceptible a un intento suicida o a un pensamiento suicida como de forma frecuente. Entonces podríamos decir que se conjugan todos esos cambios físicos, además de la inmadurez que todavía tienen, pues porque como tú bien lo decías, ni son niños ni son adultos, sino que están ahí en la mitad en ese transcurrir y entonces a veces tienen conductas infantiles, otras veces tratan de tener conductas más adultas y de responsabilidad, pero que no lo logran pues porque están precisamente en ese desarrollarse, ¿cierto? ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la imagen corporal? ¿Cómo se ven los adolescentes y por qué eso los afecta? Bueno, ahí con el tema de la imagen corporal es una parte muy importante. Yo creo que es bueno aclarar a los televidentes cómo funciona eso de la imagen corporal de forma general. El cuerpo no es solamente el cuerpo que nosotros tenemos físico, sino que el cuerpo también es un cuerpo que tenemos acá, una construcción mental. Pensemos como cuando estábamos en la clase de sociales y nos decían el mapa de Colombia y nos mostraban una imagen del mapa de Colombia. Entonces yo entendía ese mapa, sabía que era el mapa, sin embargo ese mapa no era Colombia específicamente, era un mapa que representaba Colombia y me decía dónde estaban las cosas. En nuestro cuerpo pasa algo igual, tenemos una representación de ese cuerpo. Me funciona, por ejemplo, para ubicarme, voy a tocarme un ojo y no empiezo a buscar el ojo donde está, sino que toco ese ojo. Y esa representación del cuerpo empieza a construirme o empieza a decirme más o menos cómo me voy a sentir, cómo voy a estar. Pero también viene de la parte cultural. Nosotros, los seres humanos, necesitamos mucho del otro. Entonces, dependiendo de lo que me dice el otro, mi cuerpo, cómo yo me asumo o cómo yo me siento, cómo yo me veo a mí mismo, va a cambiar. Entonces, podemos decir que yo puedo transformar mi imagen corporal a partir de lo que los demás me dicen. O a partir del deseo que tengo yo. O de lo que yo quiero. Sí, por ejemplo, si quieren los servicios pueden hacer en casa incluso el ejercicio. Si usted se dice cosas bonitas en un día, se va a sentir bonito. Pero si a usted se dice cosas feas ese día, va a sentirse no tan bonito. Si a usted se lo dicen constantemente, eres bonito, mi imagen va hacia eso.
Pero si me dicen, no eres bueno, no eres bueno, eres feo, mi imagen va a ser hacia eso. O sea, la autoestima. Claro, empieza a caerse, de hecho me programo para que eso suceda, es decir, me siento de una forma diferente. Ahí pasa como lo del Pedro Remalas, por ejemplo. Claro, o como lo del muchacho que tiene un no sé qué, no sé de dónde, pero que no es capaz de describirlo, ¿cierto? Se explica justamente desde ahí. Se siente y se sube como una persona muy bella e interesante. Entonces desde ahí la imagen empieza a cambiar. En los adolescentes es muy curioso porque están en esa construcción, ¿cierto? Cómo me defino, cómo me entiendo, cómo soy. Entonces, como están en ese proceso que decíamos ahorita, ni soy niño, ni soy adulto, y estoy como en esa mitad, aún no me he definido. Entonces, esos cambios de imagen son susceptibles. Y la aprobación o desaprobación del otro marcan un parámetro muy importante en esa toma de decisiones. Lo otro es que el adolescente le empieza como a importar, ¿ya? O sea, no es como el niño que el niño se viste de cualquier manera y le vale, como dicen vulgarmente, le vale hongo, ¿cierto? ¿Cómo se va a vestir? El adolescente ya se empieza a preocupar de cómo lo ven los demás y entonces eso también afecta toda esta parte de la imagen corporal y la autoestima, ¿no? Claro, es que ahí ya en la adolescencia, recordemos que ya estamos creciendo, entonces ya antes no me importaba tanto lo que decía esa persona que me llamaba la atención, o que no me llamaba la atención porque en la infancia no me llama la atención. Pero ya en la adolescencia sí, ya hay un proceso hormonal, ya me gusta esa chica, o ya me gusta ese chico, o ya cambié mi forma de ver el mundo. Entonces, esas sensaciones, ese deseo de agradar, ese deseo de pertenecer, que es muy relacionado con los adolescentes, me va a llevar a mí a que tenga mayores cambios en esa parte emocional y en la parte de la susceptibilidad frente a eso. De hecho, una forma para no verlo también así es, cuando uno está en la adolescencia quiere siempre parecerse a alguien. Entonces va empezando a tomar conductas y va empezando desde ahí, del grupo y o de ese ídolo que construye. El grupo al que quiere pertenecer o al ídolo que sigue. Exactamente, entonces de ahí empezamos a ver cómo la imagen también empieza a afectarse y cómo también desde ahí empieza a construirse él como una persona, es decir, yo me asumo o yo pienso que soy así, voy a hacerlo de esta forma. Bueno, y entonces, ¿en qué punto eso se puede convertir en un riesgo para el adolescente, hablando ya desde el punto de vista del suicidio? Esta parte de la imagen corporal, de a quién me quiero parecer, de a qué grupo quiero pertenecer, de cómo me ven los demás y qué opinión tienen los demás de mí, ¿en qué punto empieza a afectar al adolescente y a ponerlo en riesgo de suicidarse? Cuando, digamos que además de esos cambios que está teniendo, son pocos el acompañamiento que tiene de la familia, y eso es una parte importante. ¿Por qué? Porque finalmente la familia empieza a reforzar ciertas cosas que está teniendo el adolescente, refuerza la autoestima, refuerza eso bonito que está, refuerza para qué sirve, refuerza cómo se siente, todo eso empieza a ayudar a que esa persona se sienta mucho mejor y sea mucho más fuerte a la hora de enfrentar eso. Pero entonces, cuando vemos cómo eso se convierte en esa situación que detona esos procesos o esos problemas, pues es verlo, por ejemplo, el perder la aprobación de la persona que me gusta. Entonces de ahí empieza una sensación de tristeza fuerte en la que se empieza a enfrentar. Pertenecer a un grupo en el que está visiblemente aceptado, como las autoagresiones. Entonces esos grupos, las tribus urbanas, a veces pueden generar unos factores de riesgo bien importantes. ¿Por qué? Porque si la persona constantemente se está haciendo daño, pues terminará a un punto donde va a lograr que se hace daño. Pues si lo pienso, lo maquino, lo intento, terminaría afectándome también yo. Entonces empezaría como desde ahí, desde esos grupos generales a los que empieza a pertenecer. Entonces yo podría resumirlo como el adolescente que está pasando por esa transición. Al verse de pronto que no lo aceptan las personas que él quiere que lo acepten o ella quieren que lo acepten, o la persona que le gusta no gusta de él porque, ¿cierto? Porque de pronto no cumple esos estándares físicos que él en su mente quiere alcanzar o ella quiere alcanzar. O de pronto se ve rechazado de un grupo que es, digamos, el popular, ¿cierto? Ahí hablamos del popular y el impopular en el colegio, por ejemplo, que eso es muy en boga y uno lo ve en televisión. La chica popular, el chico popular y los rechazados del colegio. Ahí entonces puede empezar esa depresión y esa depresión podría llevar al suicidio un muchacho o una muchacha de estas. Sí, claro que sí, pero digamos que no tanto como lo de popular y impopular, sino más que todo como en ese grupo al que quiero pertenecer. Porque como hay unas tribus urbanas y hay unas formas de asumirse como adolescente o como joven, entonces por ejemplo a mí me gustaría ser, no sé,
Skater, patinador. Y intento encajar en ese grupo y soy rechazado, pues eso generará sensaciones de tristeza y de depresión que podrían, no siempre, pero podrían empezar a detonar ese tipo de situaciones. Ahora bien, ya con lo que de pronto me dices ahorita y de la parte del rechazo, aparece esa situación compleja de las películas, donde aparece el bullying, ¿cierto? Donde ya se lo monté a él y empieza a molestarlo. Y de ahí empieza a ver como esa situación compleja a la que se van enfrentando. Es importante como aclarar que el bullying es una conducta reiterada, o sea, eso se repite en el tiempo, no es que si me lo dijeron una vez ya, no, se repite en el tiempo, eso se llama bullying o matoneo. Y eso termina afectando al individuo, ¿por qué? Porque tanto me lo dicen, como decía al principio, que ya termino yo asumiéndome de esa forma, o termino yo sintiendo un montón de emociones que no logro manejar y termino catalizando en conductas de autoagresión, pero también en conductas de agresión hacia los demás. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se Juan, pero entonces, tal vez para aclararle un poquitico a la comunidad, una definición cortica de qué es bullying. ¿Qué es el bullying? Bullying, cuando se la montan a uno. Es la forma más fácil en la que yo podría entender eso. Constantemente me dicen una cosa, el feo, pues terminan lastimándome a mí, como para no entenderlo. Es una parte importante, es que es reiterado, o sea, es encima de usted constantemente haciéndole eso. Le escondo el cuaderno, y en fin, le escondo los útiles, y es una conducta que va buscando el lastimar al otro, va buscando esa partecita de... Hay quien, pues tanto el que hace el bullying como el que lo sufre tienen un problema, ¿no? Claro. Sí, porque finalmente el que lo sufre, pues ya sabemos que está viviendo, pero el bull o el matón, no, el matón suena un poco fuerte, pero quien monta, mejor dicho, quien coloca el problema y quien hace todo esto, pues también tiene problemas fuertes. No es gratuito que quiera estar constantemente molestando al otro. También podríamos pensar que esa persona está tratando de colocar lo que está sintiendo en el otro, es decir, expiando o tratando de soltar un enojo que tiene mediante el agredir al otro, tratando de sacar un enojo en esa persona, desquitándose con él. Sí, muchas veces, dentro de lo que yo he visto en la experiencia pues, del trabajo en salud, uno a veces lo que nota es que el que hace ese matoneo suele estar sufriendo matoneo en su hogar o en otros ambientes. O sea, él es el que lo sufre en otro lado, pero en el colegio viene siendo el matoneador. Bueno, el tema está muy interesante, pero nos vamos a ir un momento a pausa comercial y cuando regresemos entonces continuamos con este tema tan interesante. Claro que sí. Bueno, regresamos. Juan, estábamos hablando de los factores de riesgo que afectan a los adolescentes y por qué esa población es más susceptible al suicidio, ¿cierto? Estamos terminando de hablar un poquito del bullying, ya nos habías definido qué es el bullying y quiénes lo sufren y cómo eso termina afectando al adolescente y llevándolo de pronto a síntomas depresivos que pueden terminar en el intento de suicidio, ¿cierto? Vamos a hablar de otro factor de riesgo que me parece muy importante y es las relaciones sentimentales, el noviazgo. Estos jóvenes están enfrentando por primera vez esa parte de las relaciones sentimentales. ¿Cómo esto puede terminar en un intento de suicidio, Juan? Bueno, es una parte muy importante eso del noviazgo, del amor, del rechazo. De hecho, no solamente pasa con ellos, también pasa con nosotros, con los adultos, pongámoslo así. Cuando hablamos de la parte del amor, entendemos nosotros que van a haber algunas dificultades que la persona va a empezar a experimentar partiendo de cómo va a afrontar esas sensaciones que va a empezar a tener desde ahí. Vean, el amor a veces consta de algo y es la idealización, es decir, a veces no nos enamoramos ni siquiera de la persona, sino de la idea del amor, lo que creemos que va a venir, lo que nos va a ayudar. Nos enamoramos de la casa que vamos a tener, de los paseos que vamos a tener, en fin, de todo ese futuro que aún no ha llegado, pero nos enamoramos de eso. De esa imagen bonita, el príncipe azul y la princesa de cuentos. Exactamente, que igual pues hay que besar muchos sapos para llegar al príncipe, ¿cierto? Una cosa compleja. Pero es eso, es justamente esa idea que tenemos del amor,
y no esa posibilidad de sentirlo. Entonces cuando siento el rechazo a partir de esa soledad que empiezo a experimentar, empiezo a ver que se empieza a caer mi mundo. ¿Pero por qué se cae mi mundo? Porque como yo me enamoré de una idea, yo construí mi vida a través de esa persona. Y centré todo ahí, lo puse en toda la mitad de mi mundo. Todo lo puse ahí. Entonces, ¿qué puse? Mi familia, la dejé a un lado. Mis amigos, los dejé a un lado. Lo que me gustaba a mí, lo dejé a un lado. Yo dejé de ser mamá, de ser papá, de ser abuelo, de ser lo que sea por esa persona. Pero me olvidé de alguien importante. Toda mi energía la puse ahí. Claro, yo me olvidé de alguien importante. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando eso se cae, cuando yo construyo una casa con una única columna y esa única columna se cae, pues empiezo a ver que mi vida empieza a desplomarse. Y es justamente lo que empieza a aparecer ahí, con esos intentos suicidas en general. Para los adolescentes es una carga un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la idealización es mucho más fuerte al inicio. Las primeras relaciones que usted tienen un componente, usualmente, no siempre, pero de una idealización muy fuerte. Yo me imagino haciendo tal cosa, me imagino tal otra, y muchas veces vamos en ese afán de vivir esas situaciones, esas emociones tan lejos, que nos olvidamos de vivirlo de acá. Muchas veces ellos se imaginan que esa primer parejita que tienen va a ser la de toda la vida. Claro, va a ser por siempre. De hecho, muchas veces que encontramos, las cosas que yo he encontrado en urgencias de intento suicida, es que yo me voy a morir sin él, o me voy a morir sin ella. ¿Sí? Yo no me imagino la vida sin esa persona. Yo no soy capaz sin esa persona, pero él es capaz de que, ¿cierto? Eso es una de las partes. Otra de las partes que también se relaciona con el noviazgo y las rupturas, pero ya no solamente en adolescentes, sino en términos generales, son también esas personas que están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, porque ellas también empiezan a estar relacionadas fuertemente con el intento suicidio. De hecho, ellas aparecen ya no como lo que perdí, sino como lo que no quiero vivir. Es decir, no quiero estar allí, no quiero vivir ese maltrato, no quiero vivir esa situación. Que en cuyo caso, aprovechando el medio, les permitiría recomendar que es importantísimo buscar ayuda en ese tipo de situaciones. No escapar de esa forma, no buscar una salida que no es realmente una salida. Es mejor buscar ayuda y acercarse a instituciones donde podrían darle una mano, como es comisaría de familia, como es la ES Hospital, como diferentes entidades que están allí para ese servicio. Ok, entonces sí, la parte romántica suele ser un impulso grande para muchos de estos jóvenes que terminan intentando suicidarse. ¿Y cómo podemos de pronto aconsejar a estas familias que tienen ese adolescente que se le terminó su relación sentimental y está en ese punto de quiebre, en ese punto de tristeza, y cómo podemos de pronto decirle no, venga? Bueno, hay una parte importante y es la compañía. Yo creo que es lo que uno más necesita en una situación de duelo, una ruptura, una pérdida, es eso, compañía, es hablar, es ser escuchado. Entonces, el hecho de que usted permita que su hijo hable con usted, o su amigo hable con usted, así el tema sea el mismo, se lo repita n cantidad de veces, le permite ayudarle a él a que se sienta más tranquilo. Entonces, eso es una parte importante de cómo trabajar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pues decimos que la idea es muy fuerte, como hablamos la vez pasada, empezar a traerlo al área de urgencias para que sea atendido. Sería una parte fenomenal e importante frente al proceso. Otra cosa que podríamos hacer para identificar esos tipos de riesgos y evaluar esos riesgos con ellos es mirar cómo ha sido el cambio. Entonces, si de un momento a otro su estado de ánimo cambió, es importante mirar eso. Si usted siente que él se está despidiendo como familiar, es importante que usted evalúe eso. Si él le está nombrando, le está hablando del suicidio, hable de él con el suicidio, hable con ella del suicidio, porque probablemente le está dando a usted señales de que algo está pasando, o por lo menos tiene una duda. Y hablar del suicidio, como hablamos en la vez pasada, permite más fácil prevenir que aumentar la idea de que aparezca eso. Bueno, Juan, hay otro factor de riesgo que me gustaría que abordáramos y que es un factor de riesgo muy importante para los adolescentes, y es el uso de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales. De pronto, ¿tú qué tendrías que comentarnos al respecto? Pues hombre, total. El ciberbullying, por ejemplo, es una cosa complejísima. El ciberbullying es el matoneo que le hacen a uno por medio de las redes sociales. Eso se ve demasiado. Eso también lleva a una situación de suicidio. ¿Por qué? Porque es reiterada y ya no es como solamente en el colegio, sino que es
todo el tiempo, porque la red social es todo el tiempo abierta. Entonces eso lleva a un punto de desesperación donde muchas veces el joven o el adolescente ya no lo quiere vivir, lo que decíamos ahora, intenta escapar de eso. Entonces cuando intenta escapar, termina buscando una salida que no es una salida realmente, es una situación que genera más dificultades. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos dentro de la parte virtual, digital, tenemos los juegos que muchas veces... Los retos que construyen esos retos están construidos de tal forma que las personas intentan luego lastimarse de una forma profunda o lastimar a los otros de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque empiezan a quitar como esa prevención, esa barrera que hablábamos la vez pasada, que está ahí y que permite que yo no me haga daño. O sea, ¿cómo empiezan esos retos? Por lo general, un ejemplo. Un ejemplo, levántate a la 1 de la mañana, salta de una mesa, o sea, son cosas muy simples, muy pequeñas, pero que luego van volviéndose mucho más grandes hasta que te terminan diciendo, por ejemplo, tírate de un balcón o intenta cortarte con eso, empiezan a subir. Y como ellos publican en la red y en la red reciben los likes y todo, entonces eso les fomenta la conducta. Claro, eso recibe el apoyo grupal, lo que hablábamos al principio, recuerde. Ese adolescente quiere pertenecer y está viendo que por medio de eso pertenece y es aceptado. Entonces, al grupo de los del reto, entonces él ya quiere sentir que es de los fuertes en el reto. Y eso aumenta mucho más la intención suicida en ese tipo de cosas. Con respecto a esto del uso y el abuso de las redes sociales, un consejo grande, a grandes rasgos, que tú quisieras darle a las familias de los jóvenes respecto al uso de las redes sociales, como para tratar de prevenir eso. Bueno, yo diría que, bueno, es más como un mensaje, ¿no? Yo hasta hace poco, no sé si ahorita todavía está así, pero imagino que sí. Yo no sé si ustedes saben que Facebook requiere que uno sea mayor de edad para poder abrir una cuenta. Pues sería un llamado también como a mirar qué tipo de contenido ven y con quién están hablando. No solamente por eso, por todas las situaciones de violencia a las que se pueden ver expuestos. Niños y adolescentes. El bullying se lo hacen es por allí, ciberbullying se lo hacen es por allí, ¿sí? Entonces hay cosas que no deberían estar al alcance de ellos aún. Es muy importante que la supervisión de los papás, o sea, es que hay una responsabilidad muy grande de la familia, es que los adultos son los que en realidad deben proteger a estos adolescentes, y una forma es tener responsabilidad en el uso de las redes sociales, en el tiempo de uso de los celulares, en el tiempo de uso del internet, y también como estar pendientes de cómo lo están utilizando, ¿no? Total, o sea, es ver hasta qué punto usted se está involucrando en el proceso y de qué forma lo está haciendo, o sea, qué tipo de contenido ve mi hijo, cuántas horas está viendo mi hijo eso. No es que no lo utilicen, sino que lo sepan utilizar. Exactamente, o sea, mirar qué límites, porque es eso. De hecho, mucho de lo que podemos trabajar en una casa para prevenir los intentos suicidas tiene que ver con límites. Yo, ¿cómo logro colocarle a mi hijo un límite? Es decir, no. Una regla clara, que no se contradigan entre los padres ni con los abuelos. Eso es muy importante. Pero ¿sabes por qué también? Porque permite que la persona lidie con la frustración. Y eso lo hablábamos también en el anterior programa. Y es, yo tengo una frustración, yo tengo que lidiar con eso. Es que a nadie le gusta que le digan que no, pero entonces el problema es cómo voy a lidiar con eso. Yo necesito aprender a lidiar con el no. ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar con muchos no en mi vida. Y si no aprendo a hacer eso ahora, después va a ser mucho más complejo lidiar con eso. Muy bien, Juan. Y ya para terminar con los factores de riesgo. El consumo de drogas. ¿Qué tan importante es el consumo de drogas en el intento suicidio? Es un riesgo muy alto. De hecho, hay estudios de la OMS que hablan que el consumo de drogas es una forma de autoaniquilación. Una muerte lenta. Es una forma de hacerse daño. Ejemplo, cogamos una droga legal, el cigarrillo, el alcohol, cualquiera de los dos. Esa persona está tomando constantemente, aunque es consciente de que eso le hace daño, pero continúa tomando. Y sabe que es un veneno, igual se lo sigue tomando, ¿cierto? Pero lo hace de forma constante, de forma reiterada, me estoy enfermando, continúo así, ¿cierto? Entonces ya cuando lo estoy haciendo es porque quiero también de alguna u otra forma una medida de autoaniquilación. Yo fumo cigarrillo, me fumo el 15º cigarrillo del día, me siento que me da un golpe en el pulmón, ya me siento atacado, y aún así sigo fumando.
Eso es una forma de autoaniquilación, es una forma de hacerse daño a uno mismo, es una forma de lidiar con los enojos a veces, es una forma de lidiar con un montón de situaciones Que que estrés, tenemos. que esto, que lo otro. Exacto. Y hay drogas, perdón, hay sustancias psicoactivas que ayudan a que tengamos mayor probabilidad de que tengamos actos de autoagresión. Una de ellas es el alcohol, porque el alcohol desinhibe. Entonces, cuando me desinhibe y permite que mi sistema nervioso no responda de la misma forma, pues yo puedo terminar haciéndome daño. De hecho, muchos de los intentos suicidas se pueden relacionar en parte con ese medicamento, con esa droga. Bueno, me imagino pues también las drogas psicoactivas como la marihuana, la cocaína tienen ese mismo problema que el alcohol, ¿no? Claro, porque también hay unas que generan unos efectos depresivos, incluso terminan generando mayor tipo de sensaciones malucas, por decirlo así, en los individuos y terminan ayudando a que sea mucho más fuerte la posibilidad del intento suicida como tal. Entonces, vuelve lo mismo, son conductas de autoagresión y conductas temerarias en las que yo busco cambiar la sensación que tengo usualmente. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Y ya para de pronto cerrar, te propongo entonces que hablemos de un punto muy importante y es para resolver dos preguntitas. ¿Cómo detectar a ese adolescente que está en riesgo en el entorno del colegio o el entorno educativo y el entorno familiar y qué hacer? Entonces empecemos por el colegio. ¿Cómo detectar los profesores que de pronto nos estén viendo en este momento, los docentes? ¿Cómo pueden detectar a ese adolescente que está tal vez en riesgo y qué hacer? Bien, entonces un profesor que quiere detectar un adolescente en riesgo de intento suicida tiene que empezar a mirar qué ha cambiado en él. Entonces, está mucho más extrovertido de lo que normalmente es. Tiene un cambio fuerte en el comportamiento. O tiene otro cambio y es que está totalmente aislado. No era así. Los profesores van a notar eso. Normalmente el comportamiento en el aula de clase, usted va a notar que cambió. Entonces usted ahí va a empezar a cuestionarse. Algo está sucediendo con él. Cuando tiene y empieza a nombrar de forma constante la idea suicida, es importante que lo tengas en cuenta. Porque permite que también tomes acciones desde ese punto de vista. ¿Listo? ¿Qué hacer ahí? Empezar una ruta de atención, una ruta de revisión o empezar a hablar con el adolescente. Eso es muy importante. Acérquese usted como docente y hable con él. Que no soy psicólogo, que no soy psiquiatra, que no soy psicoorientador, que no tengo las herramientas. Es hablar. Hablar es una primera forma donde se va a poder enrutar a ese joven, ese adolescente, a una ruta de atención real que le puede empezar. O por lo menos alertar a la familia o al psicoorientador del colegio. Claro, o sea, puede ya usted empezar a tomar medidas. ¿Por qué? Porque usted ya tiene unos referentes a donde puede empezar a mandarlo que vaya más fácil. ¿Y en el entorno familiar? En el entorno familiar, cuando ya veo que se está cortando demasiado, pues ya demasiado no, se está haciendo, se está cortando, cuando ya tiene intentos o ideas suicidas muy estructuradas. El peladito que se está encerrando en la habitación todo el día y antes no lo hacía. Exacto. Que está dejando de comer, que está dejando de salir con los amigos. Durmiendo mal. O está empezando a consumir cosas que no consumía. Cuando cambia la red de amigos es muy importante porque eso le ayuda a uno a entender que algo muy grave está pasando. Que tenía unos amigos y de pronto los dejó y empezó a salir con otros. O sea, y fue algo así repentino. Ya no quiero salir con él, me voy con aquellos. Eso es que uno tiene que pensarse qué está pasando con él. Bueno, Juan, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar la ayuda todas estas personas, los docentes, los familiares, los mismos jóvenes? Bueno, con los casos de intención suicida pueden empezar a mirarlo desde la ES Hospital, de la remisión médica, desde allí pueden empezar a recibir ayuda. Desde las mismas comisarías de familia también se puede atender, no como una parte clínica, pero sí se puede hacer un ejercicio de contención. De hecho, ellos están llamados a esa parte también. Y no, básicamente serían como esas dos. Y fortalecer la familia. Y desde la parte familiar, que es una parte fundamental dentro de ese proceso. Bueno, Juan, muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros este tema tan importante. Ya estamos pues terminando el programa. Espero que nos acompañes en otros programas más adelante. Ha sido muy productivo pues tu compañía en estos programas. Y a ustedes, televidentes, muchísimas gracias también por atendernos en esta perla saludable de hoy sobre el suicidio en adolescentes. Y los invito entonces a que nos sigan acompañando en los próximos programas, ya saben, todos los viernes a las 6 de la tarde, el programa institucional Perlas Saludables del Hospital San Antonio, con el auspicio de nuestro canal local Aupa de Televisión. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.